Buen día a todos ustedes, alumnos del Bachillerato Francisco I. Madero. El día de hoy veremos el tema El fenómeno de la migración, tendencias y patrones. Este tema forma parte de nuestra materia Socioeconomía del siglo XXI. Migración. ¿La migración es algo conveniente o no? En este tema podemos ver dos panoramas de la migración. Uno que refleja lo conveniente y otro que refleja lo peligroso. El desarrollo del tema abunda en esta información. El lector podrá entender y cuestionar las dos partes de una forma crítica y así obtener su conclusión personal. Este ensayo, cabe aclarar que está escrito de tal forma que el lector pueda llegar a una conclusión final personal y es válido. El principal objetivo de este ensayo es llevar al lector al análisis de este tema. La migración puede llegar a dar la exclusión social. La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. La principal propuesta de este tema es ver cómo afecta la migración informal de los mexicanos, así como las causas que obligan a estos a emigrar. Veremos el ámbito familiar, la economía, que juega un papel muy importante para el análisis de la migración, y así poder determinar qué cosas favorecen y qué cosas no favorecen a los mexicanos al realizar esta actividad. El término migración representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que es movimiento de personas de un lugar a otro para cambiar de residencia de manera temporal o definitiva. Las dos opciones de los movimientos migratorios son emigración, salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro distinto. Inmigración, entrada en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes, de manera que una emigración lleva como contrapartida posterior una inmigración en el país o lugar de llegada. Tipos de migración. Según el INEGI, existen tres tipos de migración. El primero es migración municipal. Esta se da cuando las personas cambian su lugar de residencia de un municipio a otro del mismo estado. Los porcentajes más altos de personas en esta situación durante el año 2005 se registraron en Nuevo León, Jalisco y el Estado de México, y los menores porcentajes se ubican en Guanajuato, Sinaloa y Baja California. Migración estatal. Se da cuando las personas se van a vivir a otra entidad. Del total de ellos, la mayoría sale del Distrito Federal, Guerrero y Tabasco. Las personas que se van del Distrito Federal llegan a vivir al Estado de México, Hidalgo y Veracruz. Los estados con menos emigrantes son Baja California Sur, Quintana Roo y Colima. Migración externa o internacional. Se da cuando las personas cambian su residencia de un país a otro. Las entidades que registran un mayor porcentaje de personas que salen de México para ir a vivir a otros países son Guanajuato, Jalisco y Michoacán de Ocampo. Los estados con menores porcentajes de migrantes internacionales son Chiapas, Querétaro y Chihuahua. Causas de la migración. Existen muchas causas por las cuales las personas deciden migrar, pero las más frecuentes son las causas políticas o económicas. Esto es realmente devastador, porque hace referencia a un país con una economía incapaz de mantener a su población con un bienestar económico. Las causas políticas también pueden hacer referencia a un país con un Estado totalitario, injusto e inseguro. Entonces podemos ver que las principales causas de migración son por huir de un lugar. Otras causas son desempleo, subempleo y salarios bajos, pobreza y marginación, tradición, reunificación familiar
o catástrofes naturales. En esta información podemos encontrar la relación de países receptores y emisores. En la gráfica podemos observar que los principales países receptores lo encabezan los Estados Unidos de América, posteriormente Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Emiratos Árabes, Canadá, Francia, Australia y España. Y en contraparte, los principales países emisores podemos encontrar a la India en primer lugar y en segundo lugar a México. Posteriormente podremos encontrar Rusia, Bangladesh, Pakistán, Ucrania, Siria y Reino Unido. Los países receptores por lo regular se encuentran con estas razones de la migración: geopolítica, causado por conflictos, guerra civil, persecución o revolución; por catástrofes naturales, tsunami, terremotos, hambrunas, entre otros; socioeconómico, la gran mayoría busca una vida mejor y futuro mejor; ausencia de perspectiva, diferencial de desarrollo, no hay trabajo en el lugar de origen; encarecimiento de la vida, se pierde el acceso del agua; la producción agrícola ya no destina a mercados citadinos y a países industrializados. Sin embargo, también podemos encontrar la migración voluntaria. Esto se da a que muchos ven la migración como una oportunidad económica. Existe la tentación de pesar del peligro y costo, ya que los beneficios esperados lo van a justificar. Además, la transferencia de las remesas a países en desarrollo fueron de 404 millones en 2013, según el Banco Mundial, y el total de remesas, 543 millones. En la categoría de remesas de migrantes, podemos encontrar que México es el tercer receptor mundial de remesas que manda a sus emigrantes. En esta gráfica podemos encontrar lo siguiente: India con 55.000 millones, China con 51.000 millones, México en tercer lugar con 22.600 millones. Y posteriormente podemos encontrar a Brasil, Guatemala, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Perú, Jamaica, pero en una proporción mucho más pequeña a comparación de los primeros tres países. En cuanto al tema de remesas provenientes de Estados Unidos en Latinoamérica, podemos encontrar que México supera por mucho a los demás países del continente americano en cuanto a las remesas enviadas por sus connacionales y dirigidos hacia sus países de origen. México podemos encontrar que supera, y es el único que supera, los 22.000 billones de dólares anuales enviados a su país. Con esta información, México será líder en recepción de remesas en el mundo. Según el Banco Mundial, señala que México ocupará uno de los primeros lugares en recepción de remesas a nivel internacional, pues como vimos, recibirá el mayor monto que cualquier otro país de América Latina y el Caribe. Dejando de lado el aspecto económico, podemos y debemos de entender que los inmigrantes se enfrentan a lo siguiente: xenofobia, racismo, si es ilegal, la mala remuneración, zozobra por ser deportado en cualquier momento, el vivir aislado. Esto y otros problemas tienen los connacionales migrantes que buscan refugio en otros países. La migración de mexicanos es un tema de profundo interés. Ya hemos visto las principales causas de migración, pero podemos preguntarnos, ¿todos llegan a su destino? La migración externa de mexicanos es un tema muy controversial. Todos quisiéramos tener un país tan próspero, con un Estado justo y abrazador, que no orille a nuestros compatriotas a realizar viajes tan peligrosos. Ya analizamos las causas de la migración,
que nos dan un panorama y justifican la migración de nuestros compatriotas. Y también analizamos los problemas de la migración, que como pudimos ver son bastantes, y también pueden justificar, porque se le hace una crítica a la migración. Ya con esta información podemos dar una conclusión asertiva de la pregunta principal. ¿La migración conviene a los mexicanos? Mi respuesta, y bajo mi criterio personal, es simple. No. Ninguna actividad vale la pena. No importa el fin, si el riesgo es perder la vida. Pero analizando bien, ningún caso es igual. Y ante la desesperación, la migración ha sido la única salida. La conclusión es, la migración no conviene, pero es necesaria.